Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy precioso y hace parte de la Semana Santa. Bueno, toma tu Biblia, prepara tu corazón, acércate un poquito más, ponga tu mirada aquí en la pantalla, porque queremos entonces analizar San Juan capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y 14. Y después vamos para otros textos de la Biblia. Prepárate, vamos a leer, vamos. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Impresionante, ¿no? Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La pregunta es, ¿quién sería? ¿Qué significa este Verbo? Bueno, para saber, vamos para el versículo 14, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el Hijo único que recibió del Padre. Bueno, el versículo 14 confirma que el Verbo es Cristo Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es Cristo. Entonces, si el Verbo es Cristo, ¿cómo quedaría la lectura del texto inicial, cambiando la palabra verbo por la palabra Jesús? ¿Cómo sería? Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a ver. San Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, otra vez. Dice, en el principio existía Jesús. Estoy cambiando la palabra verbo por la palabra Jesús. Vamos. En el principio existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Desde el principio estaba Jesús con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y sin Jesús, nada de cuanto existe fue hecho. Wow, entonces este verbo es Cristo Jesús. Así que ese texto está mencionando que Jesús estaba con Dios. Cuando dice que Jesús, el verbo, estaba con Dios, entonces ese Dios es el Padre. Y el verbo es Jesús. Pero cuando dice, y el Verbo era Dios, o sea, y Jesús era Dios, entonces está mostrando que Jesús también es Dios. Interesante, ¿no? Solo que hay otras versiones de la Biblia, otras traducciones de la Biblia, que aquí en el lugar de la palabra verbo está la expresión palabra. ¿Sabes? No sé si me explico. O sea, hay versiones de la Biblia que en lugar de la expresión verbo está la expresión palabra. Entonces sería así. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y dice, y todas las cosas fueron hechas por la palabra, y sin la palabra, nada que fue creado podría existir. Entonces, aquí nosotros tenemos tres expresiones: verbo, Jesús y palabra. Son tres expresiones que significan la misma cosa. O sea verbo, sea Jesús, sea palabra. Las tres expresiones se refieren a nuestro Salvador. O sea, el verbo es Jesús y la palabra es Jesús. ¿Ok? Y cuando vamos para el versículo 14 que dice, y el verbo se hizo carne, podría ser, y la palabra se hizo carne, y Jesús se hizo carne. ¿Ok? Entonces, Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el evangelio de Dios. ¿Quedó? ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos por ahí de que Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, Jesús es el creador, mira lo que pasó en Génesis. Porque Génesis capítulo número 1 menciona, registra que Dios creó todas las cosas con su palabra. O sea, a través de Cristo. Mira, el texto dice, Génesis capítulo 1, versículo de número 3, dice: entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que toda la creación fue realizada a través de la palabra de Dios. El Señor hablaba, decía alguna cosa y las cosas aparecían, pasaban a existir. Haya luz y hubo luz. Mira, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. El Señor creó todas las cosas con su palabra. Hay poder en su palabra. Y conforme San Juan, la palabra de Dios es Cristo.
Cristo é a palavra. Quando nós decimos fulano de tal, ou el pastor, ou el anciano, ou el evangelista, predicou a palavra de Deus. O que significa predicar a palavra de Deus? Significa predicar sobre Jesús. ¿Ya? Jesús é a palavra de Deus. Jesús é o evangelho. ¿Ya? E quando o texto de São Juan diz, e o verbo se hizo carne, está dizendo que Cristo vino a este mundo, que a palavra que é Cristo vino a este mundo. E quando analisamos lo que Cristo hizo en este mundo, lo que realizou Jesús en este planeta, quando estuvo acá, aí quedamos impressionados. ¿Sabes por quê? Porque quando vamos para o Novo Testamento, descobrimos que Cristo visitava as pessoas e sanava os enfermos. E como Jesus sanava os enfermos? Qual seria seu método? Qual seria o remédio, a vacuna? Como Cristo sanava os enfermos? Através de sua palavra. Mira, el paralítico em São Juan capítulo 5, Cristo mirou al paralítico e dijo, levántate, toma tu camilla e anda. Mira, a palavra sanou, restaurou el paralítico. ¿Qué pasó con el leproso? Lo mismo. Cristo lo mira y dice, sé limpio. Y el hombre quedó limpio. La palabra, ¿viste? Y el ciego, lo mismo. Y el poseído, lo mismo. Cada enfermo, lo mismo. Y los muertos, igual. Lázaro, sale, levántate, resucítate. Y Lázaro levantó. O sea, Cristo hizo los milagros a través de su palabra. Con el poder de la palabra. La palabra de Dios en la creación fue extraordinaria y en la sanación también y la redención también. Entonces, llegamos a una conclusión. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y este Cristo maravilloso que se hizo carne está aquí entre nosotros. Quando abrimos este livro para ler, para reflexionar, é a boca de Deus, é Cristo hablando a nós. E neste momento, Cristo tem poder para dizer uma palavra e cambiar tu vida, uma palavra e cambiar tu coração, uma palavra e cambiar o marido, cambiar a esposa, cambiar os filhos, cambiar o hogar, cambiar todo. Há poder em las palavras de Cristo, há poder em el nombre de Jesus. Mi amigo e minha amiga, vamos abrir nosso coração, vamos dar permisso a Cristo para entrar, para revolucionar, para cambiar, para restaurar, para sanar todo e para salvar-nos. Isto é Semana Santa, ok? Que te parece? Qual é tu problema? Onde está tus limitações? Qual é o medo? Qual é a incertidumbre? Qual é o problema tuyo? Bueno, o Senhor tem poder para realizar lo impossível. Porque há poder em sua palavra. Se você crê em esto, eu vou orar por ti. E o Senhor vai fazer coisas grandes dentro de tu coração, dentro de tu mente e em seu hogar, em sua família e em sua vida espiritual. O Senhor te está chamando para cambiar, para nascer de novo, para começar outra vez, para ressuscitar espiritualmente. Amém? Amém? Bueno, então eu vou fazer uma oração por ti. Vamos a orar. Padre querido, graças por este mensagem, graças por esta verdade maravilhosa, graças porque Cristo é o verbo, é a palavra, é o poder para salvar, para cambiar, para restaurar. Eu entrego esta pessoa, Senhor, em tus manos de amor, e este hogar e esta família em tus manos entregamos nosso coração. Realiza, Senhor, em nós o milagro, a conversão, a transformação, em el nombre de Jesus. Amém. Amém. Bueno, quero invitar-te a você para ir a uma igreja adventista hoje, todavía hoje, porque estamos em Semana Santa e esta noite tendremos mensajes poderosos em cada igreja adventista em todo o mundo e sobretudo em Sudamérica. Viene, ven, participa com nós. Busque uma igreja adventista, busque os pastores, busque os ancianos. Di a eles que eu te invitei a ti e será uma bendição. E se lhe gostou o tema, comparta este video com seus amigos. Haz clique aqui dizendo me gusta. Haga tus comentários, por favor. E se membro de nosso canal. Pode ser? Muitas gracias. Um abraço, bendiciones e nos vemos en el próximo video. Por la gracia del Senhor. Amém.